tema que creo que nos dice muchísimo, con toda claridad, la de Primera de Reyes, y en la palabra del Señor encontramos otras tantas similares. Sin embargo, no me he remitido mucho al Antiguo Testamento y gloria a Dios por esa lectura inicial. El estar en esta mañana aquí, hermanos, es privilegio, como decía, de parte de Dios para con nosotros, y voy a tratar de hacer lo mejor para el Señor Jesús, primero que todo. Hay veces he compartido esta parte y es que cuando lo presentan a uno, que el Señor le use como siempre lo sabe hacer, y le doy gracias al hermano que no lo hizo, sino que el Señor sea respaldando. Él sabe cómo, por amor a las almas, por amor a su iglesia. Gloria al Señor, porque Dios no está obligado con nosotros. Nosotros, hermanos, estamos llamados a servirle a Él, como Él desee, como Él quiera. Entonces debemos decirle al Señor siempre: Señor, en tus manos estoy. Estar en este lugar, hermanos, es bastante delicado en cuanto, no por el púlpito en sí, sino por a quién tiene uno que dirigirse, a quién tiene que exaltar, porque predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Ese debe ser el tema, por más que tengamos diferentes temas, valga la redundancia, que nos hayan asignado, pero tenemos que llegar, hermanos, es a la parte del Calvario. Nosotros debemos llegar al Calvario en medio de cualquiera de los temas que tengamos, porque cualquier situación que se suceda en nuestra vida, hermanos, es por esa obra preciosa. Si en nuestro hogar llegó Jesucristo y hubo un cambio, hermanos, se lo debemos pues a Él, ¿sí? A través del Evangelio llegamos al Señor Jesús, y en el Evangelio vino una cantidad de cambios en todos los aspectos, en nuestro caminar, en nuestro vestir, en nuestros conceptos. Gloria al Señor. Nuestras amistades cambió totalmente. No quiere decir con esto que nosotros desechamos a esas amistades, al contrario, el cambio nuestro, hermanos, esa transformación que Dios hace en nuestras vidas, tiene que llevarnos a acercarnos para compartirles la más grande bendición, que es el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios. Yo quiero una vez más entonces retomar simplemente los versículos que leyó mi hermana esta mañana, y es Primera de Reyes, amén, para los que llegaron un poco más tarde y no alcanzaron, capítulo 22, y vamos a leer el 41, vamos a leer hasta el 41 hasta el final rápidamente. Les invito a que estemos en pie en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 41. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silib, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. El verso 51, una vez más: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho
su padre. Vamos a leer, hermanos, en Hechos de los Apóstoles, rápidamente. Capítulo 10. La hermosa porción que algunas de las porciones digo que para nosotros tienen que ser como una poesía. Son bellísimas en todo el sentido de la palabra. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y posa o mora en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Le decimos al Señor Jesús: gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Entonces, repetiremos una vez más: mi familia, mi reflejo. Cuando nosotros miramos a un chico, a un joven, a una señorita, identificamos su familia por su forma de comportarse, por sus palabras, por la inquietud con que maneje sus movimientos, por su porte. No voy en esta mañana a tener incidencia, ni mucho menos, en esta parte, para que de todas maneras estén reposados, porque creo que la obra de Dios, que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. Precisamente me preocupa mucho cuando pienso en la obra del Calvario, porque yo soy fruto de la obra del Calvario. Quiero insistir en esto, que nosotros no nos podemos apartar bajo ninguna circunstancia de ese tema, trátese el que sea, porque si predicamos a Jesucristo tiene que haber un cambio en la persona, y no hay que estarlo diciendo, gritando desde acá, y de pronto fijándonos, haciendo la fijación en una sola persona, cuando la obra es de Dios. Quiero contar un poquito de mi testimonio cuando tenía aproximadamente, yo creo que unos 22 años, y era la muchacha que, o les comparto un poco más atrás, vivíamos en la casa siguiente, en la casa siguiente de la iglesia en Fontibón, de la congregación en Fontibón. Hija de pastor, pero apartada del Señor Jesús. Simpatizaba porque no podía dejar de ir a los cultos. En cualquier lugar donde estuviera el día domingo, llegó el momento en que tomé el culto como una forma de apaciguar mi espíritu. Entonces pasaba toda la semana loqueando, pero cuando llegaba el domingo entraba en mí una desesperación de llegar al culto. Ahí en ese ir y venir a un lado y a otro, encontré al que finalmente fue nuestro pastor, que nos sacó del ministerio, que incluso llegó a decir, no sé ni cómo estuvimos en el ministerio por varias circunstancias. Y llegamos a ese lugar, habíamos pasado por diferentes congregaciones, Boyacá Real, nos veníamos desde Torcoroma, por eso no se les extrañe que hay algunos hermanos por acá, de lejitos. Nos veníamos desde Torcoroma con mi esposo hasta el Boyacá Real, nos veníamos hacia la iglesia central, y un día cualquiera nos dio por llegar hasta Fontibón, así, y así, ante viaje. Pero era como en medio de toda una sed de Dios.
Hasta que llegando ahí a la congregación de Fontibón, este pastor se interesó en nosotros puntualmente, hermano José Olegario Marín. Y él dijo, hermanos, ¿pero ustedes qué? ¿Cómo es? Digo, no, hermano, no hemos podido ubicarnos, le dijo mi esposo, para poder asistir a los cultos puntualmente. No hemos como encontrado eco, dónde hemos de congregarnos. Y el hermano dijo, ¿y qué les impide? Entonces dijimos, pues que estamos buscando un lugar adecuado porque el asunto de arriendo no ha sido fácil. Dijo, hermanos, yo les voy a colaborar. Y nos colaboró, y perdón que dije antes que era acá. La casa siguiente era donde él nos buscó ahí, la siguiente a la iglesia. Él no sabía en medio de todo el encarte en que se iba a meter, porque la hermanita Maidén, porque era la hermana Maidén, pero descarriada. Chorcito, camisitas descuidadas, mientras los hermanos iban entrando y algunos me conocían, entonces ella estaba dando lora que hacer, molestando, lavando carro, en chiste, en risa, de pronto. Pero en esas condiciones el Señor tuvo de mí misericordia. Y empezó a tratar conmigo y empecé a entrar al culto con ya un poco más, entraba con respeto, con consideración algunas veces, otras no. Y finalmente, hermanos, en esa preocupación de mi pastor de estar ahí pendiente, llegó el momento, una dominical. Por supuesto, el testimonio es bastante largo, pero no lo vamos a dar en esta mañana. Y como cada testimonio tiene una arista diferente. Y una dominical, hermanos, yo sentía que el Espíritu de Dios se salía de mi vida. Lo había recibido a los 10 años, a los 11 me había bautizado y a los 17 me había apartado. Eso no es para gloriarse uno, pero hay que decirlo. Pero como lo digo, empecé ya más o menos a los 22, 23 a volver al camino del Señor. Y ese domingo que sentía que la presencia de Dios se salía por los poros, yo no podía soportarla. Y salí de la casa y entré, y tan pronto llegué a la primera fila, fui llena del poder del Espíritu Santo a los 5 minutos. Y pasé toda la dominical y no recuerdo. Fui una mujer muy cuidadosa en saber las predicaciones de mi pastor. Tomaba nota, le quitaba a él también las anotaciones, le decía, hermano, por favor regáleme su anotación, y él me la regalaba. Pero ese día comenzó la predicación, hermanos, y pasé todo el tiempo en el Espíritu. Y desde ahí nunca me he apartado del camino del Señor. Entonces creo firmemente en esta parte. Predica a Jesucristo, que Él que comenzó la buena obra en cada uno de ustedes, Él la perfeccionará. Porque nos desgastamos, teniendo en cuenta los que compartimos la palabra del Señor, la predicamos, muchas veces en arandelitas, en situaciones muy que no tienen mucho que ver, pero estamos dejando de lado esa obra perfecta del Señor Jesús. Esa obra que transforma, esa obra que cambia al ser humano. Y aquí hay hombres y mujeres que ya están acá sentados porque tienen esa pretensión de llenar un vacío en su vida, y el vacío que nosotros tenemos, esa sillita que está allí vacía en el interior, en lo profundo del ser humano, allá no se puede sentar sino el Señor Jesucristo, si usted así lo quiere. Solamente Él es el que puede llegar y llenar esa sillita vacía, para que usted pedagógicamente me entienda. Solamente Él. Usted puede buscar en toda parte, en todo lugar, en diferentes actividades, sentir paz, gozo, seguridad y confianza. Todo lo demás que usted desee, poder, valor, ánimo, no lo va a encontrar prolongadamente sino en Jesucristo. No lo va a encontrar. Fui una persona que todos estos sectores del norte los trabajé con personas de toda índole, de toda clase, ingenieros, arquitectos. Trabajaba con gente muy poderosa de este sector. Pero finalmente
con todo lo que ganaba, con todo lo que tenía, nada llenó mi corazón, sino lo llenó Jesucristo. Él lo llenó. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Y nosotros podemos encontrar aquí igualmente la porción de Cornelio. Y es bueno que usted no la pierda de vista. Quiero retomar algunos versículos. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Según la historia, este hombre era un hombre que procedía de una familia rica, romana. Era un hombre que había hecho asentamiento en Cesarea, allí en esta parte militar que le correspondió a él. Y como lo vemos, y dice que piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué llevó a que toda su casa fuera piadosa y temerosa de él? Nos da claramente la idea que anticipadamente Dios estaba tratando con él, que había una inspiración de parte del Espíritu Santo de Dios que empezó a orar en ese varón. Y a Dios le agradó esa inclinación que él tuvo hacia ese temor a Dios. Y en una forma también anticipada nos data la historia y nos da la idea, la palabra del Señor. Él había abandonado la idolatría y se había inclinado al conocimiento de que había un solo Dios, que había un ser superior, que había un ser muy grande, porque así lo expresa su palabra, creo que no lo estoy cambiando. Y eso hizo que Dios lo mirara. Sabemos que Dios se agrada del que le teme y hace justicia, que Él no hace acepción de personas. Gloria al Señor. Que el Salmo 49 es un salmo definitivo para que nosotros entendamos. Quiero dejárselos, yo creo que muchos lo han leído, pero quiero dejárselos para que en su casa lo miren. Y es un salmo que se proyecta o es profético a lo que vendría a ser el tiempo de la gracia. Y encontramos que Dios no hace acepción de personas. Le es igual el que tiene intelecto como el que no lo tiene, el que es rico como el pobre, ¿sí? Y entonces aquí en esta parte dice que Cornelio vio claramente, oraba a Dios siempre, y ese Dios está con mayúscula, dándonos con claridad de entender que él no adoraba imágenes, no adoraba muñequitos. Y dice que Cornelio vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Miren que hay un espíritu de reverencia, algo que me llena de gozo y quiero compartirlo con ustedes, porque parte de lo que hizo que cambiaran nuestras vidas es el gozo que el Señor Jesús colocó en nosotros. Amén. Entonces le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y les decía que me llena de mucho gozo cuando yo miro que la palabra de Dios tiene espíritu. Cuando usted mira acá el espíritu que hay en este pasaje, y es él mirándole fijamente, Cornelio, y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Encontrará usted otros pasajes de otros personajes donde hay una arrogancia y hay una soberbia. Maestro. Esa era una forma grotesca de dirigirse al Señor. Pero cuando alguien se dirigía en ese espíritu apacible: Señor, Señor, mi Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé si usted puede decirle a él: mi Señor, mi Dios, mi gozo, mi fortaleza, mi escudo, mi libertador, mi alto refugio. Usted sabe que proyecta usted cuando le escuchan continuamente sus hijos, su familia, decirle: tú eres bueno, cuán grande eres, te alabo, te glorifico, te bendigo, Señor Jesús, primero que todo por la salvación de mi alma. Y si usted tiene salud, por su salud. Si tiene
bienes, por sus bienes, por la comodidad. Pero cuando usted lanza, cuando usted proyecta, cuando usted refleja, como lo quiera llamar en esta mañana, esa obra del Señor, hay una familia que se va yendo hacia ese mismo reflejo, a esa misma proyección, y usted tendrá el momento de descanso. Simplemente usted contará sus victorias y estará viendo que esa familia le acompaña en esas victorias en Cristo Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos yo creo que para mí es uno de los capítulos más bellos que hay en el Nuevo Testamento. Y con respecto a la familia, y lo he compartido en ocasiones, cómo ha habido cambios tan sustanciales, tan diferenciales a través de los tiempos, pero nosotros podemos retomarlos con palabras y con conceptos sencillos como estos, con comportamientos como estos, donde todo el tiempo, cuando usted glorifica a Dios por las cosas más sencillas, el Señor pareciera, y lo he compartido con los hermanos, que Dios se compromete con uno. Usted le da al Señor las gracias, le reconoce esas delicadezas. Hermanos, en esta mañana pudiera yo decirle de muchas, y que me he sentado con personas temerosas de contarme cosas hasta de lo más íntimo, donde Dios se ha manifestado en un hospital. Es de no creerlo. Una hermana, así rápidamente y muy sencillo, y ustedes capten, agarren, como se dice, me decía, hermana muy temerosa de Dios, y me decía, hermana, yo tengo solo varones, pero en una situación que me tuvieron que hospitalizar, y llegaron un poco toscas a atenderme ya las enfermeras, y me decían, por favor, y se quita la ropa, y ella estaba con todas sus cables y sus cosas, y decía, pero yo cómo, y salió la enfermera y la dejó ahí. Dijo, llame a alguien de los que vino a acompañarla que le ayude a quitar su ropita. Dijo ella, ¿cómo voy a llamar yo a un hijo? ¿Cómo lo voy a llamar? El que me trajo fue un hijo. Y ella pensando, y le dijo, Señor, tú eres mi médico, tú eres mi auxiliar, tú eres mi enfermera. Y ella dice que no supo en qué momento ella estaba con su ropita y amontonada. Y me hace acordar esto de los lienzos en la tumba del Señor. Y ella se lo cuenta con un gozo tan grande. Dice, es increíble, yo puedo decirle muchas otras cosas más en detalles pequeños que el Señor se ha manifestado. Pero Él no está solamente con detalles pequeños, Él quiere, en la medida que tú le reconoces a Él, Él se manifestará también en lo grande, hermano. Gloria al Señor, gloria al Señor, alabanzas al Señor. Pero esa, hermanos, es una forma en que nosotros, cuando estamos continuamente alabando y glorificando al Señor, podemos, hermanos, reflejar en nuestra familia. Usted no tendrá, cuando un niño es levantado, cuando sus nietos están mirando la obra de Dios, hermanos, usted no tendrá que andar detrás de ellos, sino que ellos son fiel figura de lo que usted ha entregado, hermano o hermana, hermano o hermana. Yo tengo una nieta que la llevaba a las asambleas, yo no sé, la hermana Maribel de pronto recuerde o no, y siempre decían, esa niña es que es idéntica, es Maiden 2. Esa niña, su forma, su figura, su temor a Dios. Llegaban, hay veces, a la casa, ahí en el Olarte, especialmente en el barrio Olarte, llegaban los de otra denominación, no voy a decir, y bajaba yo, los atendía con la Biblia, y esa niña ahí paradita, y yo veía que los labios se le ponían como grises, una cosita de 4 años, como grises se le ponían. Cuando yo la veía, ella ya había subido 27 escaleras y estaba ahí al pie. Ella no sabía leer, pero ella bajaba con su Biblia. Y eso empezaba a luchar porque le diera el espacio. Y decía, porque Dios dice, ella es uno, es uno, es uno. Pero era con esa delicadeza que ella bajaba, hermanos. No es solamente, hermanos, que nosotros compartamos todo lo que es como nuestra semblanza,
simplemente, o nuestra imagen corporal en cuanto a postura, a vestimenta, no. Es que con nosotros, hermanos, le compartamos a nuestra familia, hermanos, la grandeza de Dios, que le podamos compartir este conocimiento que nosotros tenemos, hermanos, de la deidad de Él. Cuando usted coloca en su familia ese gozo, esa paz, la seguridad, la confianza, hermanos, simplemente es algo que se envuelve, es algo que empieza a trabajar allí, empieza a crecer en esa persona. Cada expresión suya tiene que llevar a esa familia un reconocimiento. Cada forma de usted actuar, de vivir, de pensar, de responder, usted se está proyectando. Gloria al Señor. Entonces Cornelio, hermanos, era ese romano que se estacionó en Cesarea de Palestina y como decía, se supone que era dice la historia, de una familia muy rica. Y ya Dios venía tratando con él, pero aquí por lo general nosotros hablamos siempre de Cornelio, pero no pensamos en esa parte que Dios hizo también allí en Pedro. Cómo Dios transformó. Quiero hablar de esto porque hay veces nosotros pensamos que el trabajo en el hogar tarda mucho, que el trabajo con la familia tal vez se dilata por las circunstancias, por las distancias. Eso pensamos, pero para Dios no hay imposibles. No hay imposible para Dios. Y vemos como Pedro, como Dios estaba actuando en Cornelio, pero también estaba actuando en Pedro. Como este hombre también, su visión había sido esa visión que él tuvo allá con respecto a ese mantel, llamémoslo así, que estaba, la mayoría creo que han leído eso, y si no, léanlo en sus casas porque van a entender toda esta parte del capítulo 10. Y ustedes verán cómo Cornelio inicialmente estaba aferrado a su situación o a la ley del judaísmo. Él estaba ahí pegado. Pero Dios trata en esa visión, empieza a bajarlo, a madurarlo hasta que llega donde Cornelio y tiene que decir: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿sí?, sino que se agrada del que le tema y hace justicia en todo lugar. Entonces, estamos hablando de una persona o de familias que deben proyectarse hacia el temor y a la justicia. En lo que he llevado tratando de una y otra manera leer la palabra del Señor, hay cosas que son hermosísimas y que son primordiales, de vital importancia, y es la obediencia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Ya miramos un poquitico en el tiempo que tengamos ya. Y la justicia. Debemos de trabajar continuamente en la justicia, hermanos. Me adelanto antes de la obediencia. Debemos de trabajar todo el tiempo. Cuando nuestros hijos ven que nosotros somos justos en todo lo que hacemos, cuando somos justos en pagarle a la persona que nos sirve, en la persona que de una u otra manera con la que hemos hecho algún negocio. Muchas veces es mejor perder, hermanos. Es mucho mejor. Pero, hermanos, su conciencia, su corazón, sus emociones, usted queda contento, usted queda tranquilo. Por una sola razón, usted sabe que está agradando a Dios. Eso hay que hacerlo, por encima de cualquier cosa. Nosotros debemos de trabajar en esa parte de la justicia. Y en la obediencia, creo que la obediencia es un producto, hermanos, de nuestra fe. Así lo he mirado en la palabra del Señor, que cuando nosotros obedecemos a Dios, aunque la palabra fe como tal no aparece sino unas 3 veces en el Antiguo Testamento, aparece muchísimas veces en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo no aparece sino como unas 3. Pero usted toma el libro a los Hebreos y encuentra que habla de todos esos antiguos por la fe. Por la fe. Por la fe Abel, por la fe Noé, por la fe Abraham. O sea, había algo que actuaba en ellos allá. Gloria al Señor. Había un temor a Dios, había un sentir implícito allí en el cual estaba, pero que ya se hizo muchísimo más evidente, llamémoslo así, o mucho más comprometedor en el tiempo de la gracia que comienza con el Evangelio de Jesucristo. Principio del Evangelio de Jesucristo. Qué hermoso cuando nosotros tenemos esto tan puntualizado. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, hermanos, notamos que Pedro, Dios trató con él. En esa visión empezó a ser movido, empezó a ser inquietado y él le empieza a obedecer. Él recorrió aproximadamente 37 millas, que son equivalentes allá en su casa también, multiplique por 1571 metros. Él recorrió para obedecer ese llamado y venir hasta donde Cornelio, como el ángel le dijo, le avisó, y de igualmente Cornelio empezó a disponer su corazón. ¿Qué disposición tienes tú para las cosas de Dios? ¿Qué disposición tienes tú para formar una familia en el temor a Dios? Es un reflejo, es una proyección, es un reflejo, hermanos, que nosotros enviamos con todo lo que nosotros, esa forma, esa diligencia. Cuando nosotros en una forma agradable, amable, le decimos a nuestros hijos: mañana hay culto, es bueno que tú vayas alistando tu ropa, es bueno que revises si tienes tu calzado limpio. Entonces usted le empieza a inyectar que el lugar donde va es un lugar de reverencia, que lo que se va a hacer allí es muy especial, que vamos es a alabar y glorificar al Dios glorioso, sublime, excelso. Todas esas palabras son indispensables dárselas a ellos. Y empezarán las preguntas cuando son pequeños. ¿Y cómo que glorioso, que excelso? Pero Dios te dará palabra. En aquella misma hora os daré palabra. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos explicárselas a una persona? En este caso estamos hablando de nuestros hijos. Y ahí en ese momento recurren a nuestra mente. Vienen y dice uno: pero yo nunca había pensado que esto lo tenía que responder de esta manera. Pero fluyen los conceptos, porque eso es Dios, porque Él no miente, Él es firme en lo que ha dicho a través de ella. Gloria a Dios, gloria al Señor. Deseo que miremos un momentico, hermanos, en segunda de Timoteo, capítulo, creo que es muy conocido por la mayoría. Hermanito Locadio, ¿me dice hasta qué hora está? Por favor. Como dicen, me silban, me timbran. Gloria a Dios. Sí, segunda de Timoteo. Ya sabemos están las cartas grandes, que son los tesalonicenses, y luego primera y segunda de Timoteo. Hermosa porción. Capítulo 1. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo. Qué hermoso ser apóstol del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Miren, hermanos, que nosotros hay veces desechamos cosas sencillas que están acá. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Miren lo importante de esta reflexión. Doy gracias a Dios. Este hombre había venido con esa proyección, con ese reflejo de sus viejos, de sus padres, de sus ancianos, el apóstol Pablo. Y él da gracias por eso que trae. Gloria a Dios. Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones noche y día. Que nuestra familia nos oiga que estamos orando por el hermano fulano, por la hermana sutana, por la situación del hermano que está pasando en cuanto a su economía, en la parte laboral, en la parte de salud. Que ellos se enteren que tengo preocupación por ir a visitar al hospital, a la hermanita o a la familiar de la hermana, del hermano. Ellos se den cuenta que somos incluso capaces de en muchos momentos en que nuestra presencia en la familia no es indispensable, no es tan necesaria, y que nos debe proyectar a hacer la obra de Dios. Doy gracias a Dios, versículo 3, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia,
de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, dice Pablo a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Siempre he dicho que parecen estos textos un poco contradictorios cuando dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Eso es como contradictorio, como aquel versículo que dice que la tristeza que es según Dios, hermanos, eso produce un gozo muy grande. Esa tristeza que es según Dios, no según la parte humana. Amén. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Ojo, hermoso es esta parte también, trayendo a la memoria la fe no fingida. Hermanos, el mundo que no tiene el conocimiento de las cosas de Dios coloca su fe en diferentes objetos, en diferentes situaciones, incluso lugares. En diferentes lugares se desplazan. Nosotros no los vamos a nombrar acá, pero ustedes lo saben, hay gente que se desplaza a otros departamentos porque creen que el ir a ese lugar, ahí a ese lugar, que eso es lo máximo que hay. Pero hermanos, la fe que nosotros tenemos es una fe salvadora, no es una fe supersticiosa, no es una fe lugareña. Nosotros no podemos venir aquí a este lugar o a cualquiera de los lugares de reunión porque tengo fe allá. No, tenemos fe en que si le obedecemos al Señor Jesús, como dice su palabra, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre, cuanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y ojalá repetirlo y repetirlo muchas veces. Hoy voy al culto por encima de cualquier circunstancia porque hoy es alabar y a glorificar a Dios. Voy a exaltar su nombre. Voy a dar testimonio en medio de los que todavía no han llegado, ¿sí? Pero que están esperando que ver a alguien más que me guíe ahí al lado. ¿Cómo ora? Decía mi esposo cuando llegó a los caminos del Señor. Yo voy a mirar cómo este ora. Y decía, Padre, el que estaba al lado de él decía, Padre Celestial. Y él decía, Padre Celestial, yo te pido, Señor. Y él se queda esperando que él iba a pedir. Para él también, sí, para él también pedir. Y vio un hermano, muchos lo conocían, hermano Feliciano Becerra, ya partió a la presencia del Señor. Y ese hombre empezaba a hablar en nuevas lenguas porque el Señor lo tomaba y decía a mi esposo, ¿y este hombre de qué chillará? Y no puedo seguirle la oración. Pero en medio de eso llegó al camino del Señor. Porque hay gente que llega con esa esperanza, hay gente que dice, yo no sé orar, yo no sé buscar la palabra del Señor, y tenemos que ayudarles a enfocarse en este precioso camino. Gloria a Dios, con una fe no fingida, que nuestra fe sea pura, insisto, nosotros estamos en la fe salvadora. Estamos en la fe salvadora, estamos en la doctrina salvadora. Por eso es necesario que nos vean estudiar que su hijo llamó. No importa que sea ya un joven, no importa que esté en otro país, en otra ciudad, ese nieto. Oiga, abuelita, ¿qué está haciendo? Mamá, ¿usted qué está haciendo? Usted le puede decir ahí, ahora que tenemos todos estos medios de comunicación, por esa videollamada, mire qué estoy haciendo. Espero que tú hagas también lo mismo, si no ahorita, en otro ratico. Y lo hará. No importa dónde ellos se muevan, para donde ellos vayan, hermanos, harán la tarea que un día se les sembró. Y como dice la palabra del Señor, instruye, no destruye, ¿no? Instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Ustedes no saben cómo me golpeaba las enseñanzas de mi papá. Cómo me golpeaba. Yo les decía, hermanos, sin apartarme mucho, más bien llegando a este tema. Yo llegaba a la dominical a callar mi alma. Salía y me abrazaba. En el carro tenía el licor. No, insisto, no para gloriarme de eso. Pero llegó el día en que no pude más. Jesucristo me llevó hasta sus pies. Él me llevó. Y eso, hermanos, es real. Es real. Mi nieta que está por allá en otro país, está en Rusia y un país tan frío y tan de todo, la llamo yo, abuelita, ahorita no porque me estoy alistando, hoy miércoles es culto. Ah, bueno, no, corra, mija, conmigo. Es culto y voy a llevar unas compañeras a estudiar al culto. Entonces, hermanos,
nosotros tenemos que en esto trabajar. Hay un reflejo que nosotros debemos proyectar todo el tiempo. Gloria al Señor. Versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria, dice el apóstol Pablo, la fe no fingida. No fingida, una fe legítima, una fe segura. ¿Qué es una fe, hermanos, legítima? Yo a veces hablando con mi hija, ella está en Ramiriquí, es una profesional, le sirve al Señor, no es esposa de pastor, pero le sirve allá en el distrito, en la parte de familias. En los diferentes departamentos la llaman y Dios la ha usado de manera muy especial. Y ella dice, mamá, ¿cómo olvidar? Cuando así nos tocamos en la fe, dice mamá, ¿cómo olvidar cuando tú decías, no tengo sino un poquito de harina, no hay más? Si yo tuviera 2 huevos, yo les haría, estando en la obra, cuando salimos a la obra al lugar de Capitanejo, y yo les decía, si yo tuviese 2 huevitos, yo les haría unas tortillitas. Dice, mamá, eso no se me puede olvidar. Pero tú dijiste, yo sé que Dios me va a traer lo que estoy necesitando para hacerle. Cuando al momento llegó una viejita que venía de la congregación de Málaga, allá Capitanejo. Aquí es donde pusieron nuevo pastor, donde colocaron ya pastor. Aquí en que nos habían dicho que iban a colocar pastor, sí. Sí, señora, hermanita, yo vengo de allá de la congregación de Málaga, de Peña Colorada más exactamente, donde comenzó el evangelio. Hermana, yo no traje sino estos huevitos, 3 huevitos. Dijo, porque es que yo no sabía si los iba a encontrar. A ustedes, una mujer, una campesina, alpargatuda en el buen sentido. Hermanos, y si campana, rajabada, chida, estaba mamá así. Tu sala bahama diji, tijare le bahama de yuasai, papa hadijiu, tichi mamara la sai, te adoro Jesús. Yo aliviji mi yande y el abajo chaderai, el tutara la bajada allí. Famara la yayasidi di condaya mamahata yai. Ahora le lleva y abajati. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Y mis hijos se levantaron en cosas pequeñas, pero en cosas grandes también, hermanos. En cosas gloriosas, gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Jesucristo. Oh, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. En los momentos más difíciles ellos no me han visto desmayar, hermanos. Tengo que decir que el que me ha sostenido, gloria a Dios. Gloria a Dios, permanece conmigo. Gloria al Señor Jesús. Y cosas grandes. Hubo un momento donde cuando estábamos pastoreando en el lugar del Olarte y se puso un poco pesada la situación, mi esposo salía para trabajar pro templo y llegó un momento en que llegó una familia y prueba de esto, de cuando Dios no aprueba ese tipo de cosas. Y esa familia se metió de una manera tal a hacer la guerra por un lado y otro. Y se quería arrastrar a otros a lo mismo, a levantarse a lo mismo. Y una de ellas le dijo a mi esposo, hermano, cuando él regresó, le dijo, hermano, ay, esa predicación que dio la hermana Maiden el domingo no nos pareció. Mi esposo me llamó al orden e inmediatamente me dijo, Maiden, cuénteme qué fue lo que pasó. Le dije, yo prediqué esta porción, esto y esto, nada contra la iglesia. Tú sabes que aquí en este momento hay una situación un poco difícil. Dijo, ojo con eso, él tenía esa expresión. Le dije, ¿puedo decir delante del Señor que hice las cosas en el temor de Dios? Voy a colocarle al Señor una señal.
y Él es el que va a hacer mi defensa. Así de sencillo, no fue más. Hermano, eso sucedió así y de pronto terminamos de hablar tal vez, yo creo que a las 2 horas, cuando entra una llamada, yo no sabía de quién era, la llamada la contesté. Me dice, hermanos, ¿ustedes están ahí? Y le dije, sí. Dijo, y le dije, vamos a salir, porque como él había estado de viaje, salíamos a hacer diferentes diligencias. Entonces le dijo, yo creo que una media hora, hermanos, más vamos a estar acá, en la iglesia, que ahí mismo era la casa pastoral. Entonces dijo, hermanita, espéreme que ya voy para allá. Le dije, ¿quién es usted? Dijo, hermana, ya voy. Y cuando llegó con la esposa, los hice subir ahí al segundo piso. Y hermanos, Dios le bendiga. Dijo, y le dije, vean, el hermano Jorge, porque él no lo había visto, no lo había en los días anteriores. El hermano Jorge había estado como 15 días por fuera. Entonces dijo, hermano Jorge, vengo a dejar esto acá, porque yo tengo un amigo de otra de las congregaciones y él está que me llama que me vaya a congregar allá, acá cerquita. Y yo venía pidiéndole al Señor, nosotros venimos de Venezuela, me decía el hermano. Dijo, nosotros venimos de Venezuela y había estado ya en un lugar y había estado en otro y en otro. Y el amigo mío me dice que me quede allá donde él está. Pero hermano, he estado estos días escuchando las predicaciones de la hermana Maiden y me quiero quedar aquí porque qué bendición. Eso no lo hace sino Jesucristo. Y eso causó un gozo tan grande en mi vida. Y a la vez, hermano, mi esposo tuvo como refutar, y los hermanos mismos, ellos que llegaron nuevos a congregarse y le entregaron a mi esposo ese día 2 millones de pesos. Estoy hablando de hace unos 8 o 10 años. No, es una proyección, tú tienes que reflejar la confianza en Él. Yo tengo que tener confianza en mi Señor, y eso lo ven nuestros hijos, eso lo ven nuestros amigos, lo ve nuestra familia. Qué confianza. Pero cuando tú de pronto discutes, peleas, alegas con una cantidad de argumentos, hermano, no, confía en el Señor y Él hará. Él hará. Yo no sé si tú puedes decir en esta mañana, hermanos, que vas a poner tu confianza en el Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces dice, trayendo a la memoria, la quiero dejar en ustedes bien cincelado. El verso 5. No fingida que hay en ti, tiene que estar en mí esa fe, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Esta era una mujer judía. Dice, y estoy seguro que en ti también. ¿Cómo, hermano? De generación a generación se debe proyectar. Nosotros venimos ya de la familia en una 4ª generación de servirle al Señor. Mi padre durmió en una fe. Dicen que la fe es ciega, pero es la que tiene mejores ojos, esa fe. Pero él durmió en el Señor confiado y esperando. Gloria a Dios. Venimos en esta generación, siguió desde está mi hijo, y tengo los nietos tratando de llegar, hermanos, a hacer en todo lo posible la voluntad de Dios. Por lo cual viene el consejo. ¿De quién viene el consejo? Piensa siempre de quién viene el consejo. Tú tienes que tener un criterio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor. Amén. ¿De qué más? Dominio propio. Yo también tengo que pedirle al Señor discernimiento. Puedo recibir este consejo de esta persona. Hay veces nosotros, el creyente, hay veces pasa de lado a lado pidiendo un consejo, y el uno le da de una manera, el otro le da de la otra. Pero dígale al Señor, Señor, preséntame a quién. El Señor da señales inequívocas. Gloria a Dios. Él da señales inequívocas, hermanos. Garantizado. No terminaría en esta mañana de decirles, pero las he vivido puntuales, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿De quién viene la imposición de las manos? Cuidado con esa parte también. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Cuídese en este aspecto. Bendito el Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Está muy en
rodando mucho por todos los lados el empoderamiento. Y no es solamente en la mujer, también para el varón. Pero nuestro empoderamiento debe estar en Cristo Jesús. La gente lucha por empoderarse en una cantidad de situaciones como una competencia con su compañero, con su compañera, con la pareja. Hay una, y eso es como un rifirrafi entre ellos y buscando alcanzar más. Pero qué bueno si usted determinara que va no a leer la Biblia, sino a estudiarla, que usted va a profundizar en ella y encontrará cosas hermosas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Es la firmeza, el valor, el coraje. No tenemos que amilanarnos por presentar a Jesucristo. Es del único que nosotros no podemos avergonzarnos, y es el único que no nos va a hacer quedar mal. Nosotros hoy le damos referencia de una persona, no, qué niña tan querida, no es que esa niña es lo último, ese joven, cuando los días, pero hermanos, una escalabrada total de cualquier ser humano, de cualquiera, así de sencillo. Continuamente se sucede, pero de Jesucristo, hermanos, no está allá, está arriba. Él sí no está caído, Él no cayó, Él está arriba, victorioso, gloria al Señor. Y estamos nosotros, hermanos, nuestra confianza y nuestra esperanza, hermanos, nuestra fe, nuestra paciencia, no es, Señor, dame paciencia. Ay, no, hermanita, no diga eso. Nuestra paciencia es para esperar a Jesucristo. Sea que vivamos, sea que muramos, sea que haya enfermedad, sea que haya salud, sea que se tarde, sea que llegue pronto. Hermanos, tenemos que con paciencia. Mirad cómo el labrador espera con paciencia ese fruto. Santiago, allá está, en sus casas también, ¿sí? Tiene esa paciencia. ¿Cómo no vamos a tener nosotros paciencia para esperar al más grande en las nubes de los cielos, cuando el que lo prometió, hermanos, Él vendrá? Él lo dijo y Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria al Señor. Yo tengo que con esa paciencia, si viene hoy bien, si estoy ya al borde del sepulcro, tengo encima una enfermedad bien tremenda y me dan pocos días de pronto, usted puede decir, no importa, váyase fiel hasta esperar que Él aparezca, que Él de allí le levantará. Si Él resucitó, es la más grande garantía que nosotros tenemos, que nosotros resucitaremos con Él. Gloria al Señor. Esa es nuestra garantía, que Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice el apóstol, preso suyo. Él se hacía junto al Señor, sino participa de las aflicciones. No todo es lo bueno, lo bonito, lo encantador, ¿sí? Lo grandioso. Hoy está muy en también palabras extraordinarias que se usan, y la gente se ha ido como inflando con esa serie de cosas. Pero hermanos, nosotros debemos aterrizarnos. La palabra nos tiene que aterrizar. Cuando usted lee la palabra del Señor, mantiene aterrizadito, y de allí en esa pista que usted se encuentra, el único que lo va a levantar se llamará Jesucristo. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dice, participa de las aflicciones por el evangelio, no por un chisme, no por enredarse en negocios y no cumplió o no cumplimos, no, por eso no, por engañar a alguien, no, por eso no. Participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque no merecíamos que Él nos llamara, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué hermoso que Él nos haya mirado de esa manera, hermanos. Gloria al Señor. Que Él ha fijado sus ojos en nosotros. Es hermosísimo. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios.
Mire que es tan hermoso esto a tal punto que usted mira ese versículo tan trillado, ese pasaje tan trillado. A lo suyo vino, a hacer su trabajo vino él. Los suyos, el pueblo de Israel, no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron. Usted de pronto se le puede hacer una simplicidad, un agotamiento, un cansancio, una molestia estar ahí sentado, estar sentada. Privilegiado, privilegiado, privilegiado. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre. Eso tiene una particularidad, una exigencia. A esos les da potestad, derecho absoluto, una cobertura. Me gustaría que ustedes busquen qué es el derecho absoluto, qué es potestad. Cuando ustedes busquen ahí en lo jurídico qué es potestad, se quedan admirados. Van a una notaría y allá les dicen que es un contrato con potestad. A usted le entregan todo lo que es del compañero, de la compañera, y el compañero queda manicruzado y usted puede hacer con lo que él le entrega lo que se le antoje. Dice que nos dio potestad de ser hechos. ¿Por qué hechos? Porque no éramos. Nos hizo, nos formó, gloria al Señor. Nos hizo con un gusto absoluto. Y Él todo el tiempo a través de su palabra está moldeando nuestras vidas. Y por eso es que nosotros reflejamos, sed imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, así como yo de Cristo. Tenemos que irnos en esa dirección. Gloria a Dios, gloria a Dios. Voy terminando. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada esa gracia por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz. El hombre, el ser humano andaba en temor. Y hay gente, por eso dice también en Tesalonicenses, lo tomo acá, hermanos, porque ahí la gente anda angustiada, desesperada, anda lo que hoy llaman en un estrés. Decía mi esposo todo el tiempo decía, yo no sé qué es estrés. Y yo le decía, sí, el estrés es así, es así. Decía, estos son cuentos que usted se inventa. Él siempre me bajaba esos, cuando yo le decía, yo, pues es que yo no sé qué es estrés, decía él. Ustedes que el cuento que estrés. Porque él andaba confiado, andaba en una paz. Jamás lo robaron, jamás lo atracaron. Nunca, nunca. Y él era así confiado. Hermanos, todo eso tiene que aflorar en nuestras vidas. Tiene que aflorar. Sí, es verdad que tenemos que ser prudentes. La prudencia debemos de utilizarla. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia, porque todos usamos de prudencia, pero ese no puede ser nuestro bastón, la prudencia. Tenemos que echar mano. Prudencia en nuestro hablar, prudencia en nuestro caminar, prudencia en nuestras charlas, en nuestras conversaciones, prudencia en nuestros negocios, en todo tenemos que usar prudencia. Pero vean, agarrados de Él, agarrados del Señor Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Usted y yo tenemos inmortalidad. Usted y yo tenemos inmortalidad. Vamos a descender al sepulcro. Eso sí, agarrados de la mano del Señor. Tampoco queremos hermanos, es para la iglesia. Tampoco queremos hermanos para aquellas visitas que hoy están escuchando la palabra de Dios y dice, como dice la palabra del Señor, yo a eso me atengo. La fe es por el oír. Algunos dicen, la fe viene. Y yo les digo a los hermanos, si viene, hay un trancón y no llega. Pero la fe está hecha. La fe es porque yo haga esto. La fe es por el oír, y el oír no cualquier cosa, sino la palabra de Dios. Y desde el momento que usted se sentó a escuchar la palabra del Señor, usted quedó comprometido.
y el Señor quiere que usted sea hijo de Dios. Si usted está aquí de visita por primera o segunda vez, quédese, quédese, no lo queremos de visita, queremos que se quede. Es el anhelo de nuestro corazón, que usted se quede en este lugar. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria al Señor. Uniendo estos dos rápidamente con el de Cornelio, nosotros entonces encontramos el milagro que se hizo allá con Pedro, que quiero volver a esa parte, y fue que Pedro también pudo soltarse del yo soy, de es que así soy yo, de es que tiene que ser así, así es una nevera, así es una lavadora, cuadriculada y no puede cambiar. Pero el Espíritu de Dios vino a Pedro a mostrarle que tenía que haber un cambio, que él abandonaría esa rutina del judaísmo para seguir el evangelio de Jesucristo. Y que él pudo ver con gozo el primer gentil convertido como fue Cornelio, que llevó a cabo con toda su familia. Y dice que reunió a sus amigos. ¿Qué carácter el de ese Cornelio? Que tuvo, que le creyeron, credibilidad. Hermanos, nosotros tenemos que tener credibilidad. Tenemos que reflejar eso, credibilidad. Cornelio, vean, va a venir un varón, un ángel vino aquí, eso yo sentí que era él y me dijo que mandara por un tal Pedro que se encuentra en la casa de un curtidor llamado Simón y él va a venir. Eso también es fe. Lo envió porque él lo envió a sus sirvientes, a sus siervos, a que trajeran a Pedro. Y él listo con su gente ahí, su familia y sus amigos. Entonces eso es credibilidad. Qué tan creíbles somos nosotros. Nosotros debemos, hermanos, apoyados en esta palabra, vamos cogiendo, hermanos, caparazón. Vamos cogiendo una caparazón, hermanos, y el que tiene de esa tortuga, ustedes la conocen, la icotea, en ese caparazón llegan y los niños, los jóvenes se paran sobre ella no se inmuta para nada. Nosotros, en la medida que entremos en la palabra del Señor, que la escudriñemos, no nos inmuta cualquier pregunta, cualquier pensamiento que nos lancen en contra de Dios, porque nosotros estamos preparados para dar defensa con mansedumbre acerca de esta salvación tan grande. Yo no sé si en esta mañana hay alguien que desee entregarle su vida al Señor Jesús. Si hay una visita que haya entendido que lo más grande que pueda haber es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio transformador. Es un evangelio, hermanos, que trae gozo. Cuando en la palabra del Señor aparece, hermanos, el aceite y el vino en esa parábola de aquel hombre que fue tirado en el camino, el aceite refleja, hermanos, y es tipo del Espíritu Santo de Dios, pero el vino es tipo del gozo. Un cristiano sin gozo, en medio de la prueba, hermano, Él nos envía el gozo. En medio de la tribulación, de la escasez, el gozo del Señor mi fortaleza es. Gloria al Señor. ¿Por qué no están de pie? Si hay alguna persona, le animo. Yo alguna vez tuve que venir ahí, habiendo nacido en el evangelio, pero tuve que venir a una plataforma y humillarme en la presencia del Señor. Pero a partir de ese momento mi vida tuvo un cambio. Mi vida tuvo, hermanos, una transformación. Y desde ese día, cuando el Señor me tomó con su Santo Espíritu, nunca he sentido el deseo de volver atrás. Por eso es tan importante ser lleno del poder del Espíritu Santo. Yo no sé si tú quieres venir a este lugar. Ahí es donde usted dirá, ¿y qué tiene que ver? Eso es el compromiso que yo hago con Dios. Entonces ya de ahí en adelante me agarraron. No, es que tú le estás diciendo al Señor, Señor, yo no puedo, pero tú me vas a ayudar. Él lo va a ayudar. Habrá alguien que quiera venir a este lugar, el Señor Jesús lo va a ayudar. Él sabe que tú no puedes. Él sabe que yo no podía, que mis fuerzas, que habían impedimentos, que cuando uno quería moverse de ese asiento era como si hubieran dos moles de cemento que lo agarraban ahí. Pero cuando tú vienes con sencillez, es igual que lo que hizo Cornelio. Vayan y tráiganme a ese hombre que me va a hablar de ti. Habrá alguien que quiera venir
No vayan a creer que yo me siento fracasada porque usted no pase. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria en el nombre de Jesús. Si hay algún hermano que quiera venir y decirle al Señor: Señor, yo quiero más de ti. Yo necesito tener un cambio en mi hogar, en mi casa. Yo la necesito. Señor, es que mi problema, mi parte frustrante, débil, es que yo no puedo manejar este carácter o esta otra forma. Aquí está Jesucristo. No saben cuánto me costó a mí manejar mi carácter. Es cierto, como dijo el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo, pero prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Hermana, hermano, si usted tiene una situación que no la ha podido manejar, véngase, que el Señor Jesús está aquí para ayudarle. Última llamada, alguna visita que quiera hacerlo, véngase. Usted saldrá siendo aquí otra persona, porque es con Cristo que usted se encuentra. Usted le va a decir 2 o 3 palabras ahí al Señor. Usted le puede decir: Señor, aquí estoy. He luchado con esto y esta otra situación que no me ha permitido ser el reflejo de la mejor hija, de la mejor madre, de la mejor hermana, del mejor padre, del mejor sobrino, lo que quieran, nieto. Y aquí está el Señor. Bien puedan, hermanos, en tanto que hay alguien que quiera pasar a este lugar. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está el Señor Jesús. Jesucristo está en este lugar simplemente porque Él se vino comprometido, como con la mujer samaritana. No le importó esperar el tiempo que fuera por una persona. Eso es lo maravilloso de Él. Gloria, gloria, gloria.